Hola, somos Emanuel, Leobardo, Toño y yo, Braulio, y el día de hoy les vamos a explicar el famoso algoritmo de las torres de Hanoi. El problema de las torres de Hanoi es un clásico en las matemáticas y en la computación. Este se trata de mover una serie de discos de una torre inicial a una torre final, siguiendo reglas muy simples, pero que requieren de un algoritmo especial para resolverse. Este problema es importante porque nos enseña cómo funciona la recursividad y cómo los algoritmos pueden simplificar tareas que parecen complicadas. El problema de las torres de Hanoi consiste en 3 postes y un número de discos de diferentes tamaños. Todos los discos empiezan apilados en el primer poste y el objetivo es moverlos todos al tercer poste, siguiendo 2 reglas muy importantes. Solo se puede mover un disco a la vez y nunca se puede colocar un disco más grande encima de uno más pequeño. Para resolverlo se usa un algoritmo recursivo. La idea es sencilla: si solo hay un disco, lo movemos directamente al poste destino. Si hay más de un disco, primero movemos los discos al poste auxiliar, luego movemos el disco más grande al poste destino y al final pasamos los discos pequeños al auxiliar al destino. Como ejemplo práctico vamos a resolver un problema con 3 discos para que quede más claro. Primero vamos a tomar el disco más pequeño y lo moveremos al poste auxiliar. Después colocaremos el segundo disco, el mediano, en el poste del destino. Finalmente movemos el disco pequeño encima del disco mediano en el poste del destino. Con esto los 2 discos más pequeños ya están juntos en el poste del destino. Ahora dejamos libre el camino para el disco más grande, lo levantamos del poste inicial y lo colocaremos directamente en el poste del destino. Ya tenemos el disco grande en su lugar final y en la base. Por último, moveremos los 2 discos pequeños que están en el destino hacia el poste auxiliar para reorganizarlos. Primero el disco pequeño va al auxiliar, luego el mediano se mueve encima del disco grande en el destino y finalmente el disco pequeño vuelve a colocarse encima del mediano en el destino. Y listo, 3 discos quedaron perfectamente ordenados en el poste del destino, siguiendo la regla de no poner nunca un disco grande sobre uno pequeño. En total hicimos 7 movimientos, que es el mínimo posible para 3 discos. ¿Sabías que si intentaras resolver una torre de Hanoi con 64 discos moviendo uno por segundo, te demorarías más que la edad del universo? Pero hoy vamos con solo 5. Y sí, te enseñaré a resolverla paso a paso. La regla es simple: mueve los discos de un poste a otro, uno a la vez, y nunca pongas un disco grande sobre uno más pequeño. Con 5 discos, el número mínimo de movimientos es 31. Cada vez que agregas un disco, se duplica la dificultad. Y lo más interesante, este rompecabezas se usa en informática para enseñar recursividad. Sí, así de poderoso es. Comencemos con los primeros movimientos. Ahora ya tenemos una base. Ya logramos pasar los primeros 3 y poner en cuarto en la columna de en medio. Ahora pasamos estos 3 discos a la columna de en medio para liberar el tercer pilar. Ahora tenemos los 4 primeros en el pilar de en medio y el quinto ya en su posición final. Ahora toca pasar estos 4 al tercer pilar. Si recordamos la regla de no poner un disco grande sobre uno pequeño, podemos mover de la siguiente manera. Ya tenemos el disco 4 y 5 en su posición final. Solo falta mover los 3 discos restantes de la siguiente manera. Y listo. Así se resuelve la torre de Hanoi con 5 discos. ¿Te animas a intentarlo con 6? Pero antes, ¿cuántos movimientos crees que necesitarías con 6 discos? Déjalo en los comentarios y si quieres el tutorial, dale like y guarda este video. Algo interesante es que el número de movimientos necesarios siempre es 2 elevado a n menos 1, donde n es el número de discos. Por ejemplo, si hay 3 discos, el mínimo de movimientos es 2 elevado a 3 menos 1, que es igual a 7. Esto demuestra lo poderoso del algoritmo recursivo.
En conclusión, podemos decir que el problema de las torres de Hanói nos muestra que con reglas simples y un algoritmo bien definido podemos resolver incluso retos que parecen imposibles. Además, nos ayuda a entender la importancia de la recursividad en programación y matemáticas. Así no solo resolvemos un juego, sino que también aprendemos un concepto fundamental.